Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos, nuevo stream en Big Up y nuevo video para el que lo mira en YouTube, con novedades en este mercado de fichajes. El Arsenal hizo oficial la contratación de Zubimendi, una novela larguísima, un jugador que estaba confirmado como refuerzo del Arsenal desde hace muchísimo tiempo, desde hace largos meses, y que finalmente se concreta su llegada. Zubimendi, que es nuevo jugador del Arsenal, un nuevo español en la historia del club, un nuevo español en este mercado también, porque recordemos que ya fue confirmado oficialmente Kepa, y estamos a la expectativa de conocer cuáles serán el resto de los fichajes que haga el Arsenal para competir en la temporada 2025-2026. Se habla de que Víctor Gyökeres, delantero sueco del Sporting, está muy cerca también de convertirse en jugador del Arsenal. Le habría ganado la pulseada a Benjamin Sesko. Vamos a hablar, lógicamente, también de los acercamientos que hay con Noni Madueke y, por qué no, de algunas cuestiones internas que están sucediendo en el club, como, por ejemplo, la renovación de contrato de Ethan Nwaneri y alguna que otra información que hay dando vuelta. Acá estamos con Agustín Debot y Debo. Zubimendi oficial. Finalmente, tanto tiempo esperamos y ya es jugador del Arsenal. Sí, por fin, la verdad. Ya estábamos esperando la confirmación hace tiempo. La última noticia que había surgido alrededor de su llegada es que Arsenal tenía un acuerdo con Real Sociedad para presentarlo a partir de julio, para que comience el nuevo año fiscal y puedan hacer los trámites con respecto a su contrato de esa manera. Así que se termina demorando una noticia que ya nos sorprende porque la conocíamos hace tiempo. Está claro que es una apuesta muy importante por parte del Arsenal, teniendo en cuenta que arranca un nuevo capítulo en la mitad de la cancha y estás reemplazando a tu volante central titular. Ya hemos hablado mucho con respecto a Thomas Partey, con respecto a su rendimiento, con respecto a lo que fue su carrera en Arsenal en estos 5 años, donde recién en el último de su contrato pudimos verlo por lo menos jugar con continuidad. Ha tenido altibajos, pero claramente la temporada anterior fue donde más participación tuvo, donde fue importante claramente para el andamiaje del equipo. Ahora creo que estamos tomando una decisión de dejarlo ir, traer a otro futbolista de un perfil distinto, de una nacionalidad distinta, de una liga distinta. Y entiendo que, por supuesto, es una posición fundamental a la hora de tratar de armar el equipo y de que vamos a tener que tener una mínima paciencia a la hora de esperar de que Zubimendi se pueda adaptar al ritmo de la liga, a sus compañeros. Así que en ese sentido creo que no va a tener un impacto tan inmediato como se puede llegar a esperar, pero me parece que si sale todo bien y si él se puede llegar a adaptar bien al nuevo club, me parece que estamos en condiciones de afirmar que Arsenal ha traído un jugador extremadamente bueno. La otra vez lo comentábamos con Adrián. Sí. Claramente, si vamos a hablar de 5 en el mundo que estuvieran disponibles para comprar, Arsenal probablemente se esté llevando al mejor de los que estaban en mercado. Sí. Y que también habla muy bien de él con respecto a su idea de proyecto y a su idea de continuidad de carrera, porque Zubimendi tuvo la posibilidad de pasar a Liverpool la temporada pasada y decidió quedarse en Real Sociedad. Había un rumor dando vueltas con respecto a una charla que él había tenido con Arteta, que Mikel le había prometido que lo iba a buscar el verano siguiente, como era este. Y también hubo charlas preliminares con respecto a la llegada de Mikel Merino la temporada pasada. Cuando Arsenal habla con Real Sociedad, un club con el cual ya tiene una relación muy extensa de muchos años, Nacho Monreal, Tierney, Merino, hay muchas cuestiones de ida y vuelta con el club vasco y, bueno, por supuesto, con los orígenes de Arteta. Ya estaban dadas las charlas para que llegue Zubimendi en ese sentido, estaba todo muy avanzado y, bueno, el futbolista decidió la temporada pasada seguir en el club de su vida, en su casa, en una temporada que no fue tan buena para Real Sociedad en ese sentido. Seguirá con un poco de sabor agridulce en ese punto. Pero bueno, él toma la decisión de venir. También me parece muy importante, no solo haber rechazado al Liverpool, sino no sabemos al 100% cuán concreto era el interés de Real Madrid, pero teniendo en cuenta que Xabi Alonso, el cual es su ídolo de toda la vida y un referente para él, haya podido ir a buscarlo, tampoco me parecería tan descabellado, pero bueno, celebro que él haya respetado su preacuerdo con Arsenal para no dejarse seducir por el club de la capital española y, bueno, terminar pasando a Londres.
en ese punto veremos cómo se termina adaptando, como digo, pero bueno, a priori me parece una compra espectacular, una compra de presente y futuro. Llega a sus 26 años en una buena edad, en un buen momento de su carrera, 1,80 m de altura. Arsenal termina pagando alrededor de 60 millones de libras por él, un poco más de lo que es su cláusula para poder, por supuesto, hacer la negociación en cuotas, en varios pagos, que claramente es un modus operandi que utiliza la gran mayoría de los clubes como para poder distribuir los años de contrato equitativamente con lo que se paga por el pase. Así que en ese punto me parece que tiene sentido. Bueno, como otro español, otro vasco, como decimos, las relaciones con Odegaard, con Merino, ya habiendo sido compañeros en ese momento. Sí. Estuve leyendo que Zubimendi y Merino, entre Real Sociedad y la selección española, ya jugaron 169 partidos juntos. Es un aspecto importante, por supuesto, a la hora de tener que armar ahí el mediocampo. Igual asumimos, por supuesto, que Merino, ya trayendo un 9 y sabiendo que Rice y Odegaard parecen que son inamovibles, me parece que va a arrancar un poquito más desde atrás como alternativa, por supuesto, para ser mediocampista central, para ser interior o incluso como alternativa de 9, como ya ha demostrado. Así que en ese punto veremos cómo se termina desarrollando todo. Zubimendi viene de jugar 236 partidos con la camiseta de Real Sociedad, es un jugador con experiencia, firma un contrato de 5 años y bueno, vamos a ver cómo se termina desarrollando en el club. Yo creo que a priori es una grandísima compra. Me parece que en el momento que lo veamos adaptado nos vamos a dar cuenta del gran jugador que estamos trayendo. Como dijo Adrián también, que coincido, tal vez es un futbolista que no se lleve tanto a los focos porque, bueno, es un volante central que se dedica a hacer su trabajo, que tampoco te obnubila por cómo juega. No es un futbolista de esos estéticos que te vuelve loco a la vista, pero claramente es un futbolista muy importante que juega en uno de los roles más importantes de la cancha en ese punto. Y bueno, esperemos que le sirva a Arsenal también para dar un salto de calidad a nivel táctico, a nivel estratégico, que nos ayude a pararnos un poquito más adelante para tratar de recuperar la pelota más cerca del arco rival. Eso, por supuesto, nos va a permitir tener más posibilidades de gol, más posibilidades de ganar partidos, y creo que es un aspecto fundamental. Y hay un dato que me pareció muy interesante, que tal vez vos los ves en los videos y no resalta tanto, con respecto a cómo juega Zubimendi. La temporada pasada en la Liga Española, solamente Luka Modric, Fede Valverde y Tchouaméni completaron más pases progresivos rompiendo líneas que Zubimendi. Bueno, así que vamos a ver a un futbolista que claramente puede llegar a tener esa característica muy de Jorginho, de esconder el pase, romper línea y buscar perpendicular o hacia la banda a un compañero. Así que creo que esa cuestión la vamos a ver seguido, y estamos hablando claramente de un jugador que tiene muy calado el tema del timing en la mitad de la cancha, de saber cuándo guardarse la pelota, saber cuándo tocar, saber cuándo acelerar, saber cuándo frenar. Lo hemos visto en la Nations League, incluso convirtiendo un gol en las semifinales, tocando y yendo a buscar, atacando el área. Tal vez podamos llegar a ver algún que otro enroque durante el partido con Rice, uno jugando más de interior, otro jugando más en la base. Así que creo que es un futbolista que tiene una calidad inmensa, que nos ofrece buenas variantes tácticas y que ojalá se pueda adaptar lo más rápido posible al club, porque claramente vamos a necesitar que entre de manera veloz en la dinámica para poder seguir mejorando como equipo y para poder seguir consolidándonos como uno de los clubes más dominantes de Europa. Sí, sí, totalmente. Dijo Mikel Arteta, declaraciones oficiales que difunde el club sobre la contratación de Zubimendi. Martín es un jugador que aportará una enorme calidad e inteligencia futbolística a nuestro equipo, encajará a la perfección y tiene todas las cualidades para ser un jugador clave para nosotros. Dijo Arteta sobre la llegada de Zubimendi, evidentemente viene a ocupar un rol principal, un rol protagónico, viene a hacerse cargo de la posición de mediocentro ante la salida de Thomas Partey, y creo que su adaptación va a ser incluso más rápida, ¿no? Se le mandará una adaptación un poco más rápida. Para mí va a estar a la altura, esperemos que así sea. Un futbolista que, como bien decía Debo, quizás no destaca, no es el futbolista que tiene los mejores highlights, pero que hace todo simple, sencillo, que hace todo lo mejor para el equipo. Y en ese aspecto hasta se puede tomar como un fichaje ofensivo, entre comillas, porque es un jugador que con ese tipo de pases que hablaba Debo, le permitiría a Odegaard y a Rice o a los interiores de turno no caer tan profundo, sino esperar
un poco más cerca del arco contrario la pelota. El primer pase de Zubimendi es espectacular. Y creo que, bueno, con pelota hay pocos jugadores tan buenos en el mundo. Quizá hoy Vitinha está en un altísimo nivel. Bueno, Rodri es una referencia también en la posición desde hace muchísimo tiempo. Sin pelota también hace un trabajo muy bueno, sobre todo cuando el equipo tiene la posesión, ¿no? Ocupando distintas alturas y escondiéndose para aparecer en espacios libres. Bueno, hablamos de un futbolista muy inteligente, con una muy buena calidad técnica, que tiene todo para hacerse cargo de este equipo, que ya tiene muchísima experiencia, fútbol de Champions, fútbol de selecciones, competencias internacionales de todo tipo. Está preparado Zubimendi para este salto al Arsenal, para jugar en la Premier League, que es la liga más complicada del mundo. Y el detalle que dabas, Debo, sobre, primero, que dejó pasar a Liverpool, que era una muy buena también plaza para él y era un equipo muy atractivo y para cualquier jugador del mundo jugar en Liverpool. Hoy Liverpool es el campeón de la Premier League. Y también dejó pasar al Real Madrid y la posibilidad de ser dirigido nuevamente por Xabi Alonso, que ya lo había dirigido en el equipo de reserva, en el equipo B de la Real Sociedad, pero que lo podía dirigir en el Real Madrid. Hablamos de su ídolo y lo dice él mismo en uno de los videos que sube el Arsenal a las redes sociales cuando confirma su fichaje. Hacen un video de unas preguntas rápidas y le dicen: ¿quién es tu jugador favorito desde que eras chico? Y él dice: Xabi Alonso. En el video de presentación, como nuevo jugador del Arsenal, evidentemente pesaba la palabra de Xavi, pero el proyecto Arsenal creo que hoy está muy sólido y Zubimendi sabía que Arsenal era su lugar. Ya tenía, ¿no?, lógicamente, la palabra también de que iba a fichar por el Arsenal, así que la verdad que una excelente noticia el fichaje de Zubimendi, que se haga oficial, junto al de Kepa, los dos jugadores que ya son oficiales, los nuevos refuerzos para la próxima temporada, ¿no? Sí, sí, como decimos también, bueno, vamos a ver cómo cambia la dinámica con respecto al juego colectivo. Hay un dato que me parece muy bueno, que la temporada pasada en la Premier, el Arsenal, de los 20 equipos, fue el que menos utilizó los carriles centrales para progresar. Arsenal es un equipo que está acostumbrado a jugar mucho por afuera, a jugar sobre todo mucho por derecha, con la preponderancia, por supuesto, que tiene Saka en ese sector. Así que yo creo que con la llegada de Zubimendi, la llegada de un 9 puro como Gyökeres, vamos a estar sumando una variante más para este equipo, para que pueda llegar a, como decimos, a progresar más por el sector central de la cancha, que bueno, al fin y al cabo también es donde se definen los partidos, porque es donde están las áreas, ¿no? Entonces, en ese punto me parece que vamos a ver a un equipo diferente. Vamos a ver, como decimos, si justamente si Rice va a jugar más en la base o va a seguir jugando como un interior bastante más adelantado. Si comienza jugando Lewis Kelly, vamos a seguir viéndolo tal vez invertido. Entonces, en algún punto, el Arsenal en posesión, tengamos a Zubimendi y a Lewis Kelly jugando más o menos a la par, como para poder ocuparse del tema de la salida, para poder ocuparse del tema de la base de la jugada. A mí me parece un detalle muy importante desligar a Odegaard de la responsabilidad de tener que ser el que construya desde el fondo. A mí me gustaría que esta temporada veamos a Odegaard jugando todo el partido de mitad de cancha para adelante. O sea, ya sea con pelota a la hora de conducir y a la hora de crear, y sin pelota a la hora de comandar la presión, que es algo que claramente sabemos que Martin lo hace muy bien. Así que en ese punto esperemos justamente que, como digo, que haya una evolución con respecto al equipo, que se pueda adaptar lo más rápido posible y que podamos seguir manteniendo esta dinámica de ser un equipo protagonista, de ser un equipo que, por supuesto, trate de dominar a casi todos sus rivales, como se va a presentar esta temporada. Y bueno, hablamos de, como decimos, me sorprendió mucho enterarme que Zubimendi fue jugador de ajedrez en su momento cuando era joven. Es un detalle, a mí me parece, yo siempre, no sé por qué, tal vez es un tema de ignorancia mío, pero yo considero que la gente que juega bien al ajedrez es inteligente de por sí, porque es un juego que requiere mucha inteligencia. Mucha estrategia. En ese punto. Entonces también habla un poco, bueno, de su personalidad, de cómo es, de cómo juega, de cómo ordena, y bueno, también este punto de ser jugador de ajedrez, que también lo conecta con un posible refuerzo de Arsenal, porque Berechi es un grandísimo jugador de ajedrez también. Mirá. Hay un punto ahí de conexión muy, muy interesante, que el otro día estaban hablando en las redes que decían, si Arsenal lo compra tienen que hacer una presentación con el tablero ahí, moviendo las fichas y todo eso. Sería bastante interesante. Por supuesto que es un dato accesorio que tal vez no tenga nada que ver con ser futbolista, pero yo
por lo pronto considero que, bueno, que la gente que disfruta mucho de jugar al ajedrez, por supuesto que tiene una inteligencia notoria a la hora es un juego que mucha gente sabe jugarlo, pero muy poca gente entiende cómo se juega, hay mucha cuestión de estrategia, es un juego que parece simple, pero en realidad es muy complicado. Así que, por supuesto, todas esas cuestiones accesorias que te hagan a vos como persona y como futbolista me parece muy importante. Y bueno, creo que sorprendió también el número que eligió, porque teniendo en cuenta que se liberó el número 5 porque se fue Thomas y que se liberó el número 18 porque se fue Tomiyasu, que son dos números que él ha utilizado en su carrera, finalmente termina eligiendo el número 36, que es con el número con el cual debutó como profesional en abril de 2019. ¿Vos te acordás de algún número 36 del Arsenal destacado? No hay tanto. Qué pregunta. No. Así rápidamente no se me viene ninguno a la cabeza. Tengo la lista acá, no hubo muchos. El primero y más destacado de todos es Jermaine Pennant. No sé si lo recordás, jugó en Liverpool también, tuvo un breve paso por ahí. El siguiente en utilizar esa camiseta fue Giroud. Mirá, Giroud. Defensor polémico, suizo. Después pasó a la 20, ¿no? Sí, después se pasó a la 20. El siguiente en utilizarla en la temporada 2012-2013, fíjate todo el tiempo que pasó, fue el Dibu Martínez. Ah, tuvo el 36 en un momento, es verdad. 36. Antes del 26. Sí. 2013. Luego, Benacer tuvo el número 36, actual jugador del Milan, volante central, un jugador con muy buen pie. Y finalmente el número lo tuvo Tommy Setford, que ahora, bueno, va a incorporar un número nuevo porque Zubimendi toma el suyo. Así que no hay mucho historial de Arsenal con ese número, lo cual me gusta porque también te da margen para hacerlo tuyo, para hacerlo propio. Así como hizo Lewis Kelly con el 49, que no hay registros casi de futbolistas utilizando un número alternativo, me gusta que Zubimendi lo tome, que lo haga suyo y bueno, que probablemente para la temporada siguiente pueda agarrar ese número 5 de manera simbólica para ya verse consolidado como el volante central titular. Me gusta esto de ir también paulatinamente, ¿no? En dorsales que son detalles, pero bueno, él volviendo al número de su debut y en todo caso, si la temporada que viene está sentado y se transforma realmente en ese jugador clave que pensamos que puede ser, bueno, si un cambio de número a un número un poco más titular, ¿no? En algún punto puede suceder. Otra de las cosas que realmente me entusiasmó de la llegada de Zubimendi fue en que sus declaraciones dijo, es el fichaje que buscaba y que quería dar, dice, en cuanto pones un pie aquí, te das cuenta lo grande que es este club, ya con eso enamora, ¿no? A todos nosotros, y un futbolista que lógicamente entiende que el paso que está dando es grande, que está llegando a un club con muchas exigencias y que creo que sabe que va a tener ese rol protagónico. Y tenemos ahí, Debo, un gráfico, un mapa de calor muy interesante que nos mandaste sobre Zubimendi. Es realmente un tipo omnipresente, o sea, la verdad que ahí tenemos un poco el mapa de calor, donde dice build up es lógicamente donde se construye el juego desde adentro del área, pero también tiene presencia en todo el campo, no solo en las zonas centrales. Fíjate que hasta en la posición de interior izquierdo, ¿no? Como volcado hacia la izquierda, tiene mucha influencia también en esa zona. Se suele volcar más a la izquierda que a la derecha por momento, ¿no? Sí, también. Pero no tiene problema de perfil en ese punto. No. Y creo que, como digo, que nos va a permitir jugar varios metros más arriba. Es un futbolista bastante confiable a la hora de tener la pelota, tiene buenos porcentajes de acierto de pases también en ese punto. Así que creo que, bueno, es una cuestión de tener tiempo y paciencia, que son conceptos que en el fútbol a veces parecen un poco contradictorios o un poco medio hipotéticos, pero claramente los vamos a necesitar porque, bueno, nuevo club, nuevo país, nueva liga, nuevas exigencias. Por supuesto que jugando para Real Sociedad no tenés las mismas exigencias que tenés jugando para Arsenal. Así que esperemos, como decimos, que se adapte lo más rápido posible al club, a sus compañeros y que pueda llegar a ser muy importante. Por lo pronto estamos convencidísimos que tiene calidad de sobra como para ser el 5 del Arsenal y consolidarse en esa posición. Sí, totalmente. Y recordemos también lo que fue la llegada de Havertz, la llegada de Merino, la llegada de distintos refuerzos,
donde a los primeros partidos empezaban las dudas, las críticas, y después cuando el jugador se adapta, cuando el jugador ya forma parte de la dinámica del vestuario, de la dinámica del equipo dentro de la cancha también, porque tenés que entender a tus nuevos compañeros, las interacciones, poder interpretarse con una mirada en una milésima de segundo a la velocidad que se juega en la Premier League. Bueno, una vez que todo eso se cocine, no hay duda de que Zubimendi va a poder desplegar su mejor fútbol, pero lo bueno es que va a tener partidos de pretemporada y que va a tener partidos para ir adaptándose poco a poco, ¿no? Como un banco de pruebas para cuando llegue la competencia seguramente esté mucho más conectado con el resto del grupo, ¿no? De los jugadores. Sí, y ya tenerlo desde el día 1 me tranquiliza muchísimo en ese sentido, porque está claro que, a ver, lo del 9 es importante, pero en ese puesto está Havertz. Hoy en día no tenemos 5 hasta a la llegada de Zubimendi, así que no le va a quedar otra que llegar, adaptarse y jugar, y esperemos que lo haga de la mejor manera posible. Y bueno, y haber compartido con Merino, haber compartido con Odegaard, que es el capitán del equipo, eso también va a acelerar, ¿no?, su adaptación, ya conoce a gente dentro del plantel, habla el mismo idioma y tiene el mismo origen que el técnico, ¿no?, ambos vascos. Bueno, ahí está Kepa también, que seguramente debe haber compartido en la selección, está Raya. Bueno, evidentemente hay motivos para que esa adaptación sea rápida y ojalá que en el juego suceda lo mismo, ¿no?, que al momento de pisar el césped pueda encontrar esas conexiones rápido y que puedan generar, ¿no?, esa sinergia entre todos con él, que es el núcleo del equipo hoy, Zubimendi, ¿no? Y es un poco, lo hablamos cuando hicimos el video sobre la evolución del mediocampo del Arsenal, lo pueden ir a ver, está en nuestro canal de YouTube, de un poco, ¿no?, pasar de Partey y Jorginho ahora a un Zubimendi Norgard. Bueno, es un poco una zona central, una zona muy importante para el funcionamiento. Va a haber que adaptarse al nuevo tempo, ¿no? También porque Zubimendi va a marcar los ritmos, va a marcar las direcciones, hacia dónde se juega la pelota, en qué momento. Creo que el equipo se va a ir adaptando a poco. Pero bueno, grandísimo fichaje, Debo. Grandísimo fichaje. Lo quería Liverpool, lo quería Real Madrid. Y ahí está, jugando en el Arsenal. No hay que dar estas cosas por sentado también, como si fuera sencillo, como si los jugadores fueran moneda de cambio como en el FIFA o en el PES. Estos son negociaciones, son palabras, y convencerlo de que juegue en el Arsenal, la verdad que es un gran trabajo, ¿no? Primero hecho por Edu, terminado por Berta en este caso. Sí, totalmente. Son 2 años de trabajo culminados en, bueno, lo que esperábamos. Así que yo creo que va a ser un jugador muy importante esta temporada. Yo creo que en el momento que le agarre el ritmo al equipo nos vamos a dar cuenta de la clase de jugador que estamos hablando. Sí. Tal vez por no estar en la órbita de la Premier, nosotros que miramos más Premier y menos otros torneos, no lo tengamos tan visto, o sea, tan conocido hasta al detalle, pero me parece que, como digo, en el momento que entre la dinámica del equipo va a ser muy importante y bueno, ojalá que pueda tener una buena pretemporada, probablemente lo podamos llegar a ver en 5, 6, 7 partidos antes de que arranque la Premier, que es fundamental y bueno, yo confío plenamente en la decisión de haberlo traído. Sí, grandísimo refuerzo. Y bueno, estamos a la espera de más refuerzos y aprovechemos para hablar un poco de eso. A ver, empieza a tomar forma la llegada del centro delantero, ¿no?, del número 9, de ese perfil de killer que decíamos que le falta al Arsenal y que mucha gente, ¿no?, dice, al Arsenal le falta un goleador. Bueno, estaba entre Benjamin Sesko y Víctor Gyökeres. Fue, la verdad, que negociaciones paralelas que avanzaron a instancias decisivas y todo parece indicar que Víctor Gyökeres es finalmente el apuntado para ser jugador del Arsenal, para ocupar esa vacante de centro delantero que hay en el equipo. Un goleador implacable del Sporting de Lisboa, un tipo que la verdad que viene de un par de temporadas muy sólidas y que llegaría al Arsenal a aportar algo que no hay, Debo. Me parece que es un perfil que al Arsenal le falta. Estoy entusiasmado con el fichaje de Gyökeres. Si bien personalmente me gustaba más Sesko, lo reconozco, creo que lo de Gyökeres también está muy bien, ¿no? Sí, estamos todos dispuestos a que nos cierren la boca, que nos sorprendan. Acá no es una cuestión de querer tener nosotros razón. Acá lo más importante es que al club le vaya bien, por supuesto. Y yo también considero que Sesko, a pesar de que está más verde en muchos puntos con respecto a Gyökeres,
era una opción un poco más apetitosa en ese sentido, teniendo en cuenta del presente y futuro, teniendo en cuenta de que viene de una liga como es la alemana, que es superior a la liga portuguesa, que viene del grupo Red Bull, que sabemos que es un grupo que afina muy bien los talentos a los que va a buscar. El tema es que lamentablemente se viene estirando demasiado, incluso tal vez más que la saga de Zubimendi. O sea, Sí, es sí, el tercer mercado consecutivo que lo estamos buscando a Sesco. En verano pasado fue el primer apellido apuntado en las primeras 2-3 semanas de negociaciones. Arsenal fue con todo a buscarlo. Tenía una cláusula de salida lógica, alrededor de 60-65 millones. El futbolista decidió renovar. Ahora, un año después, se encuentra en esta situación donde ya renovó, tiene contrato largo con el club, quiere salir, pero el club pide más dinero. Entonces, bueno, estás en una cuestión, en un punto de conflicto muy grande que claramente Arsenal en un año y medio, 3 mercados distintos, 2 directores deportivos y todavía no pudimos cerrar un acuerdo con Sesco. Claramente algo detrás de todo eso hay. y su Se agente, dice Diego. El tema de su agente también, ¿no? El tema sí. del agente de Sesco también no es un detalle menor. Está asesorado por gente que quiere sacar gran tajada de este traspaso y eso complica las negociaciones, evidentemente. Sí, totalmente. Como digo, encima Leipzig parece que no se baja de los 90 millones de euros, que es una cotización, me parece excesiva. Entiendo que por supuesto los clubes quieren proteger a su talento, a sus mejores futbolistas, quieren sacar los mejores acuerdos, pero 90 millones de dólares te los pago por Rodrigo, no te los pago por Sesco, en ese sentido. Te los pago por un futbolista de Real Madrid campeón de Champions, no por un hipotético buen 9 de acá a 2-3 años en ese punto. También entiendo que hay un contraste muy grande entre Gyökeres y Sesco por el tema del presente y por la necesidad de ganar ya, de traer un futbolista que se ponga la camiseta y juegue, que eso claramente Gyökeres le gana la pulseada a Sesco en ese sentido. También al parecer, como vos decís, hay tuvo una cuestión con el representante del esloveno que pide una comisión muy importante. En ese punto, parece que Sesco también tiene una pretensión muy alta a nivel sueldo. Y ahí estuve leyendo que también habla un poco de lo desesperado que está Gyökeres por poder llegar a Arsenal. Que parece que hay una posibilidad de que si justamente el sueco llega a venir al club, sí, termine ganando menos plata de la que gana hoy en día Sesco en Leipzig. O sea, a ese punto está dispuesto a llegar Gyökeres con tal de forzar su salida. Y por eso digo que hay un contraste muy grande entre Sesco y Gyökeres con la cuestión de decir yo quiero ir, porque hasta ahora no hemos visto al esloveno plantarse con Leipzig y decir a mí me venden, yo quiero ir al Arsenal, este es mi futuro, espero que lo respeten. Si ya llevamos 3 mercados dando vueltas y todavía no llegamos ni a un mínimo acuerdo de palabra o a un acuerdo con el jugador de precio de contrato, está claro que, bueno, por suerte, como digo, tenemos un director deportivo experimentado como Berta que ante una situación como esta ya tiene el plan B más o menos asegurado. Y hemos visto hasta ahora, en este mes de mercado, cómo era un día Gyökeres, un día Sesco, un día Gyökeres, un día Sesco, también con una cuestión de tener margen de negociación para ver quién llega. Y bueno, al parecer, en teoría, el apuntado es el sueco. Ahí estaba viendo que Arsenal está ofreciendo, en principio, 65 millones de euros más 15 en variables. En teoría, el Sporting Lisboa quiere llegar a una cifra alrededor de los 70 millones de euros asegurados, que son más o menos 60 millones de libras. No me parece un precio descabellado, la verdad. Creo que está dentro de todo bien, como digo. O sea, estamos hablando de traer a Gyökeres por 60 millones de libras y Leipzig está pidiendo 80 millones de libras por Sesco. Hay una diferencia sustancial. Más las condiciones de mercado, más el sueldo, hay un montón de cuestiones así. Y después estaba viendo que el Coventry, que es el anterior equipo de Sesco, de Gyökeres antes de llegar a Sporting, tiene un 10% de plusvalía por el tema de la venta, así que por supuesto Sporting va a querer sacar la mayor cantidad de dinero posible porque hay un 10% que va al club inglés, como decimos. Perfecto. Yo lo que creo con el tema de Gyökeres, que por supuesto genera dudas y entiendo a la gente que le genera dudas de decir ¿cuál es el verdadero nivel de la liga portuguesa en comparación con la Premier? ¿Cómo podemos llegar a comparar a las defensas de la liga portuguesa en comparación con la Premier? ¿Se asemeja más tal vez a la segunda división de Inglaterra, a un Championship en algún tipo de nivel? ¿Cómo defiende Rio Ave, Boavista? O sea,
claramente hay un salto de calidad enorme. Hay una brecha. Hay una brecha. Lo que está claro es que estamos viendo a un futbolista que está dispuesto a todo con tal de venir al club, lo cual me parece, por supuesto, muy importante. Hay rumores incluso de que él cortó relaciones con su novia porque su novia no estaba de acuerdo en mudarse y él está dispuesto a todo. Está dispuesto a resignar dinero propio con tal de venir a Arsenal porque parece que Sporting tiene una deuda con él que él estaría dispuesto a resignarla con tal de venir. A mí me parece que es un detalle muy importante también. Si Arteta constantemente dice, yo quiero jugadores que quieren jugar en el Arsenal, bueno, el Gyökeres está llevando esa máxima a la enésima potencia, en el punto de decir, voy a forzar, voy a entrar en conflicto. Incluso ya se está hablando de que no va a arrancar la pretemporada con Sporting para poder forzar el traspaso. Así que veremos qué es lo que pasa. Yo entiendo que, como decimos, tal vez a nivel técnico vos lo ves a Gyökeres y alguna que otra duda te deja. Hay muchas jugadas donde parece un poco torpe, un poco atolondrado, un poco en ese sentido que a veces parece que las piernas le van más rápido que la cabeza. Sí. Pero no podemos negar que el tipo es un goleador nato. Entiendo que necesita a veces muchas chances de gol para convertir, pero también se las genera. Es un tipo que remata, es un tipo que tiene el arco entre ceja y ceja. Y es un futbolista que en estos últimos 2 años tiene 97 goles y 28 asistencias en 102 partidos. Es una locura las cifras que maneja Gyökeres. Entiendo que, por supuesto, la liga es mucho menor en cuanto a nivel con la Premier. No vamos a pretender que Gyökeres llegue, se ponga la camiseta y haga 50 goles porque sería irreal. Pero entiendo también que estando presente Havertz, que mucha gente lo sigue menospreciando y que para mí va a arrancar siendo el 9 titular, vos lo traes a Gyökeres con todo este hambre que tiene por triunfar, por llegar a una liga importante, por llegar a un club importante, y puede ser un futbolista que en principio asuma un rol un poco más secundario, entre en los segundos tiempos, pueda llegar a jugar en contextos de partidos donde haya más un palo y palo, donde haya más transiciones, donde él pueda correr, donde claramente es su mayor virtud a la hora de poder atacar a los espacios, porque es un tipo rápido y potente y que es muy bueno a la hora de las transiciones, que es un aspecto fundamental para Arsenal también, porque nos hemos cansado de hablar que Arsenal jugando de contra es uno de los peores equipos de la liga. Sí. Los peores registros, y vos lo ves y te das cuenta que, salvo que agarre la pelota Martinelli, que es un tipo que tiene esa capacidad atlética de llegar de área a área muy rápido, después casi que no tenés futbolistas en el plantel que tengan esa característica de poder lastimar en el golpe por golpe. Y es una característica que, a pesar de que no se te presente constantemente, está bueno tener en el plantel a un perfil como Gyökeres, que no solo es goleador, sino que te da esta ventaja de poder llegar a golpear de contra o en el golpe por golpe, o tratar de empezar a ver más goles de Arsenal con 2-3 toques, llegar al área rival y definir. Bien. Algo que a veces parece que necesitamos 200 toques, 200 pases, hacer el gol del siglo para que entre. Y bueno, acá estarías trayendo a un especialista, a un tipo que en el área es letal y a un jugador que te pueda llegar a permitir tener más variantes a la hora de afrontar diversos contextos ante diversos rivales. Sí, sí. Bueno, suscribo, debo cada palabra y creo que si existe alguna duda con Gyökeres, tiene que ver con que no tiene una técnica tan pulida, digamos, con que no es tan agraciado, ¿no? A nivel futbolístico, no es un talento, pero también la competitividad, ¿no? El contexto en el que hace esos goles. Vos mencionabas equipos de la Liga Portuguesa que hoy para mí en Inglaterra competirían de tercera división para abajo, evidentemente, pero más allá de esas dudas que se puedan generar a partir de eso, creo que Gyökeres como futbolista no deja dudas. Él en sus actitudes, en su ímpetu, ¿no? Esto que decimos, quiere jugar el Arsenal a como dé lugar, está intentando que la negociación se cierre de la forma que sea, habla con Sporting para que le sostengan el precio, él tiene intenciones también de resignar dinero de su salario, hasta, bueno, lo que decías de su pareja, bueno, cuestiones que el tipo... Desestimó otras ofertas. Desestimó todo tipo de ofertas, dijo, a mí me ponen en el Arsenal, es todo lo que quiero. Bueno, evidentemente esas intenciones yo creo que despejan un poco las dudas que él deja, ¿no? Como futbolista, porque las dudas tienen que ver más con el entorno que con él, ¿no? Contra quién compite y obviamente que sus cualidades, como decimos, no son brillantes, pero la verdad que tiene un hambre y tiene ese porte de macho alfa, de tipo que se quiere comer crudo a todos, de
de que va a querer llegar a la Premier League y dar un golpe sobre la mesa y decir, sí, todos los goles que yo estaba haciendo, acá los puedo hacer también. Se le nota, ¿no? Esa intención de demostrar que está para grandes cosas, porque su carrera hasta acá tampoco ha tenido grandes logros. Él tuvo un paso por Inglaterra, jugó en el Brighton, jugó en Swansea, pero en el Championship. Jugó en Coventry también, ¿no? Decíamos. Sí. Bueno, evidentemente él tuvo experiencia con el fútbol inglés, pero no con la Premier, no con la Liga Top. Y esta es su gran oportunidad. Él sabe que en Inglaterra el fútbol es cuestión nacional y que el fútbol inglés hoy se lleva la mirada de todo el mundo y creo que es su gran desafío personal. Él quiere demostrar que está al nivel de elite total. Y como vos decís, también está Havertz, que se puso grandote, que está entrenando y que es un 9 muy fiable también. Entonces, me parece que esa competencia también va a ser muy buena y que Gyökeres tiene todo para brillar en el Arsenal, ¿no? Más allá de cualquier duda que pueda existir, que yo también la tengo y la tenemos todos, démosle el beneficio de la duda. Confiemos en Gyökeres, en su hambre, en su potencia, en todo lo bueno que también genera, ¿no? Más allá de que Sesco es una opción mucho más pulida, mucho más del estilo Arsenal, ¿no? Como que encaja mucho más armónicamente. Bueno, creo que Gyökeres puede, ¿no? También aportar lo suyo y confiemos en que si se cierra el acuerdo, como todo parece indicar, le va a dar cosas buenas al Arsenal, ¿no? Todo parece que estamos yendo hacia el acuerdo total entre jugador, entre clubes y que la negociación avanza a instancias definitorias. Gyökeres podría ser jugador del Arsenal en las próximas horas, seguramente. Sí, totalmente. Y bueno, por supuesto, si se confirma y si se concreta, tratemos de tirar todos para el mismo lado, apoyar. Entiendo que tal vez no es la opción predilecta de muchos o no es un apellido que te quite el sueño, pero bueno, en el momento que se ponga la camiseta de Arsenal yo lo voy a apoyar. Si lo tengo que criticar, lo voy a criticar. También teniendo en cuenta, y lo mismo pasa con Zubimendi, y lo mismo pasa con cualquiera que llegue, hay que tener paciencia, hay que darle tiempo a los jugadores para que se adapten al club. A Havertz lo vivían matando los primeros meses cuando llegó, después hubo mucha gente que le tuvo que pedir perdón. Entendemos, a ver, Havertz no es Drogba 2005, y nunca lo va a hacer, pero es un futbolista que ha demostrado ser muy importante para este Arsenal, y es un profesional del carajo, y es un tipo que claramente impone con el ejemplo, y es un jugador que se lesionó, y ahora hizo una muy buena pretemporada para volver mejor, está mejor físicamente, está bien preparado, es muy profesional, y bueno, va a tener que competir, como decimos hipotéticamente, con un jugador que viene con hambre, que viene a comerse el mundo. Se sigue repitiendo esta cuestión de Arsenal de ir a buscar perfiles de jugadores que encuentren en Arsenal la oportunidad de su vida. No me parece un detalle menor también a la hora de tratar de mantener a todo el grupo con hambre, con ambición. Es un caso muy parecido al de Berechi ese. Tienen una edad parecida, es una posibilidad única que se les va a presentar en su carrera a sus 27 años. Tanto con ese como con Gyökeres pasa lo mismo. Saben que el momento de subirse al tren es ahora o nunca. Así que en ese punto, bueno, veamos qué es lo que termina sucediendo. Está todo dado para que llegue Gyökeres. Entendemos, como decimos, que tal vez no es la opción predilecta de muchos, pero yo lo voy a apoyar y espero que ya con que traduzca un 30-40% de lo que está haciendo en Sporting ya nos va a servir muchísimo. No necesitamos que Gyökeres venga a hacer 40 goles. Necesitamos que Gyökeres haga los goles en los momentos donde lo tenga que hacer. Y que aporte entre 15 y 20 para hacer su primera temporada. Me parece que va a estar dentro de todo bien. Si es que Havertz puede ya también tener un buen año, me parece que en ese punto vamos a estar cubiertos. Vamos a tener dos nueves con características muy diferentes que nos va a permitir rotar en el caso de que tengamos un rival con cierto tipo de características, e incluso nos va a permitir poder verlos juntos en algún momento también, porque es una posibilidad con que Havertz pueda jugar un poquito más atrás y Gyökeres más adelante. Así que creo que está bien apuntado, que también es una novela que tampoco la podemos llegar a estirar mucho más, porque estaba claro que nosotros comenzamos este mercado sabiendo que las necesidades tenían que ser dos delanteros. Así que esperemos que se termine definiendo lo más rápido posible, porque es fundamental para Arsenal tener un perfil como el de Gyökeres ya en el plantel. Sí, es clave. Ahí tenemos algunos números, Diego, que nos compartías también con respecto a sus goles. ¿Cómo evolución, ¿no? Sí. Algunas estadísticas. Estos son números, son partidos totales en la temporada, goles y asistencias. Perfecto. Ese es el Entonces, ¿Cómo explotó en su llegada al Sporting Lisboa? El Sporting Lisboa lo pagó
20 millones de libras hace 2 años. Buen refuerzo, me parece que apuntaron, consiguieron un futbolista que, bueno, evidentemente tenía ese margen de mejora o bueno, se adaptó muy bien también al equipo, al fútbol portugués, se convirtió realmente en una figura del Sporting, de Rubén Amorim sobre todo, y cuando Amorim se fue sostuvo la competitividad del Sporting también con sus goles, con su estilo. Bueno, ahí vemos, 18 goles en 47 partidos del Coventry, a la temporada siguiente 22 goles en 50 partidos, después en Portugal 50 partidos, 43 goles, 52 partidos, 54 goles la última temporada, más 12 asistencias. Evidentemente, bueno, una progresión, ¿no? Paulatina, pero muy firme en cuanto a los goles que ha conseguido. Y me llama la atención mucho el detalle de que en la última temporada hizo más goles de los partidos que jugó, 54 goles en 52 partidos. Más allá de que juegue en Portugal, más allá de la debilidad de esa liga o de los rivales, hay que alcanzar ese tipo de cifras. Hacer más goles que partidos jugados no es para cualquier futbolista en el mundo. No, totalmente. Y bueno, entiendo por supuesto que también hay dudas con respecto a cómo, como decimos, hubo muchos goleadores en la liga portuguesa en los últimos años que después pasaron a otros clubes y no estuvieron a la altura. Como decimos, no estamos esperando que Gyökeres haga 50 goles. Yo espero que realmente llegue, se ponga la camiseta y que la exigencia de Arsenal no lo pase por encima. No me gustaría ver los Gyökeres en cancha y darme cuenta de decir, este pibe, el salto es demasiado grande, le está costando a nivel físico, a nivel técnico. Hay dudas con respecto a eso. Por supuesto que hay que darle tiempo, hay que ver cómo se adapta, pero bueno, es una buena opción para tenerla en el plantel. ¿Y hacía cuánto que Arsenal no tenía un goleador real? Porque hemos tenido muchos delanteros en estos últimos años, pero ninguno es goleador en ese sentido. No. Ni Havertz es goleador, ni Gabriel Jesús es goleador, ni Martinelli es goleador. Incluso Aubameyang no era goleador. Es Trossard. No era goleador. Sí, totalmente. Bueno, desde Aubameyang sería. Desde Aubameyang hasta acá sería por primera vez ir a buscar a un perfil medio killer. Y Aubameyang es un futbolista que se fue transformando en killer a lo largo que iba transcurriendo su carrera. Él no nació como un 9 de área goleador. Así que bueno, esperemos que se pueda, como decimos, adaptar bien, que pueda ser una buena alternativa. Yo creo que por el precio que se está manejando es una cuestión lógica. Alrededor de 60 millones también te permite tener margen de negociación por otros puestos que tienen que llegar. Está sonando Rodrigo, está sonando Eze, está sonando Madueque. Lo que queda claro es que Arsenal tiene muy presente en que la zona ofensiva la tiene que reforzar sí o sí, y que bueno, se nos presentó una situación en este mercado donde tal vez estamos haciendo trabajo que ya deberíamos haber hecho en mercados anteriores. Eso también te pone una mochila muy fuerte sobre tu espalda por decir, che, hay que traer 5, 6, 7 jugadores en un mercado, vender, renovar contratos. Es un trabajo gigantesco el cual tiene que afrontar Andrea Berta, pero claramente hasta a día de hoy está demostrando que su llegada como director deportivo está bien apuntada porque es un tipo que está experimentado, que ya sabe cómo es el juego, que tiene relación con representantes, que maneja muchas variantes a la hora de incorporar futbolistas, que no se centra en un solo apellido, no se obnubila en una sola negociación, porque eso después, bueno, te termina llevando a cuestiones como hemos visto en los últimos años de traer a Thomas Partey el último día de mercado, traer a Sterling a préstamo saliendo corriendo el último día de mercado. Esas cuestiones esperemos que ya hayan quedado atrás para siempre porque estamos en otra situación a nivel proyecto y a nivel club y tenemos que seguir mejorando en ese punto fuera de los despachos para que eso se traduzca a lo que vemos adentro de la cancha. Sí. Y yo creo que en ese sentido, Debo, me parece que el rumor de Noni Madueque o las informaciones con respecto a Noni Madueque, que parece que hay contactos con su entorno para conocer un poco también las pretensiones, si le interesaría jugar en el Arsenal. No hay contacto entre clubes, todavía no es que el Arsenal fue a ofrecer nada a Chelsea, ni mucho menos, pero creo que ese tipo de contactos e informaciones que vemos por estas horas hablan un poco de tener un poco de ese abanico de posibilidades abierto y tener variantes, porque, no sé, si no termina concretándose lo de Berechi ese o se cae finalmente después lo de Rodrigo, el Arsenal va a tener que sumar un atacante por banda. Y la opción de Noni Madueque, que toma mucha relevancia en las últimas horas, yo creo que hoy es una opción, una especie de alternativa, ¿no? Hay mucha gente escandalizada
¿no? ¿Cómo va a venir Madueque a jugar el Arsenal si es un paquete? Bueno, también creo que hay que dejar trabajar, ¿no? A la gente que se ocupa de esto, no creer toda la información que circula constantemente, ni hacer de esa información la verdad absoluta, ni los hechos, no es lo que sucede después concretamente. A ver, hay que esperar a ver cómo se desarrolla el mercado, pero evidentemente lo de Madueque es una opción. Parece que atrae por su juventud, por sus cualidades, porque puede jugar por ambas bandas. Después creo que hasta los hinchas del Chelsea reniegan de Madueque en algún punto, pero está en el radar del Arsenal. Así que estamos atentos, ¿no? También a eso. Sí, las informaciones serían que Arsenal tiene arreglado el contrato con el jugador. Después, por supuesto, si vos no llegás a un acuerdo con el club, por más de que vos tengas un acuerdo con el futbolista, es indistinto. Lo que está claro es que hay un interés que se ha avanzado, que se ha comentado, que han hablado con su entorno también. Así que veremos qué es lo que sucede. Por lo que estuve viendo, hay una valoración de Chelsea entre 40 y 50 millones de libras, que me parece bastante elevado en ese sentido. Sí. Y también lo que genera dudas es ver qué hipotético rol le podría dar Arteta a Madueque. O sea, ¿vendría a ser el suplente de Saka? ¿O vendría a ser el extremo izquierdo titular? ¿O vendría a ser una alternativa por punta? Si llega Madueque, nos quita la posibilidad de traer a un Rodrigo en ese sentido. Nos quita la posibilidad de traerlo de Berechi ese. Hay muchas cuestiones alrededor de esto que queremos ver qué es lo que sucede. Ayer Han of Arsenal comentó que al parecer los atrevidos del Chelsea pidieron a Max Dowman en la negociación por Madueque. Yo no sé qué andan fumando ahí en la parte cheta de Londres, pero muchachos, seamos serios, ¿no? O sea, a la joya de la corona no la vas a tocar en ese sentido. Parecemos boludos, pero no somos tan boludos. En ese sentido, sí. Así que vamos a ver cómo evoluciona todo esto. A mí, por lo pronto, que suenen nombres en ofensiva me parece lógico, porque Ornstein comentó antes de que arranque el mercado que Arsenal estaba buscando 3 delanteros. Claro. No sé si se va a poder dar de esa manera, pero a mí también me tranquiliza en el punto de decir, bueno, es la zona donde claramente más jugadores necesitamos, vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto con Madueque entiendo que a mucha gente no le convence, yo estuve tratando de ver un poquito más de highlights, ver un poco más de partidos. Hay estadísticas que lo favorecen bastante a él. Es un futbolista que remata mucho al arco, que gambetea, que mantiene bien la posición de la pelota, que es un futbolista que no tiene problema en tener la pelota en los pies, que tiene una buena capacidad de dribbling, de gambeta para sacarse jugadores de encima, que ha marcado la diferencia contra bloques bajos. Es un jugador que como decimos, tiene esa posibilidad de ser como un escapista, de poder salir por fuera, de tener esa habilidad de enganchar, meter el centro, enganchar, patear, desbordar por fuera, desbordar por dentro. Entiendo que no es el apellido que más motiva, pero bueno, en base a cómo se termine desarrollando el resto de los objetivos, podemos llegar a decir que Madueque es una buena compra o es una mala compra. Si viene Madueque y no viene Rodrigo, bueno, entiendo que la gente esté un poquito frustrada al respecto. Sí. Lo que sí queda claro es que en el momento que se cierre la llegada de Gyökeres hay que traer por lo menos un delantero más. Y Eberechi ese no es delantero. No es estrictamente delantero. No es. Madueque sí, Rodrigo también en ese punto. Así que vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Yo entiendo que la gente no esté muy motivada con Madueque, pero a día de hoy es una mera posibilidad y entiendo que hay objetivos más primordiales que él, pero tampoco está mal, como decimos, esta cuestión de Berta de tener varios jugadores apuntados por si alguna negociación prioritaria se llega a caer. Totalmente, comparto, creo que es un poco como hay que tomar este tipo de informaciones, ¿no? No hay que pensar que el Arsenal está yendo por Madueque desesperadamente, sino que al haber acordado términos con el jugador, adelantás el proceso en caso de que necesites finalmente recurrir a ese fichaje, pero me parece que los objetivos principales son otros, ¿no? Hablamos de Rodrigo, hablamos de Berechi ese, que la información ya es un poco más profunda y creo que tiene mucho más sentido, ¿no? A la hora de negociar con clubes, de dónde viene cada futbolista y qué es lo que te puede aportar a tu equipo. Madueque se presenta como una buena alternativa para mí en caso de que se empiece a achicar, ¿no?, el abanico de opciones. Y dentro de las alternativas como el que hay Madueque, hay otros jugadores también, ¿no? Nombres creo que
debe haber en carpeta muchos. En la carpeta de Berta debe haber muchos nombres, porque vos tenés que buscar refuerzos. Y después el mercado es lo que es, ¿no? Una carnicería. En ese sentido, por ejemplo, acá tenemos, nos compartió Debo también, unas estadísticas de Noni Madueque, comparado también con, por ejemplo, Berechi S, está como variante, pero también aparece Semenyo, Mbumo, Kudus, que creo que son jugadores que el Arsenal debe tener en el radar seguramente, porque un poco son las informaciones que también circulan, y ahí hay, ¿no? Comparativa un poco de esta temporada. Son números de esta temporada, y Madueque, bueno, no nos vamos a poner a analizar bloque por bloque porque es muy detallista, pero lo tienen en pantalla, lo pueden pausar el video si quieren, y fíjense que Madueque destaca en gran parte de las estadísticas, como por ejemplo en pases clave, ¿no? A juego abierto, en pases en toques profundos, en la probabilidad de gol, ¿no? El goles esperados, también en traslados progresivos, ¿no? Esto de llevar la pelota, ganar metros. Madueque es un jugador que tiene ciertas características positivas. Después, para mí, hay que acomodar muchas cosas de Madueque, que también tiene que ver con el contexto, porque Sí, jugar en Chelsea no es lo mismo que jugar en el Arsenal, ¿no? También. No, totalmente, sí, sí. Aparte, bueno, entiendo que debe ser muy difícil para un futbolista joven estar en Chelsea y darse cuenta que dentro de 6 meses te pueden traer un reemplazante, 2 reemplazantes, porque Chelsea tiene esta política de acumulemos talento, lo que sirve lo que damos, lo que no sirve lo vendemos. Y así Sí. se manejan por la vida. Entiendo que para un futbolista estar en un contexto como ese, después, por supuesto, te firman un contrato de 7, 8 años, medio que te salvás, estás tranquilo a nivel económico, pero nunca vas a estar tranquilo a nivel futbolístico sabiendo de, che, no sirve este, bueno, traemos a otro, che, no anduvo bien Pedro Neto, bueno, viene Vino de Hittens, y che, no, Mudryk lo suspendimos, bueno, gastamos 100 millones en Mudryk, bueno, no, que venga otro. Y así, es una carnicería total Sí. en ese punto. Yo lo que creo, lo de Gyökeres estaba claro, Gyökeres y Sesco, que alguno de los dos iba a venir, y ahí no hay debate. No. El tema de con el resto de las opciones de los delanteros también depende del futuro de algunos jugadores que tenemos hoy en día en el plantel. Y hay 3 apellidos que saltan a la luz. Primero y principal, Gabriel Martinelli. Martinelli es un futbolista el cual me lo quedaría. Hay una hipotética opción de irse a Arabia por parte de él que significaría la venta más cara del Arsenal a nivel histórico, pero por escándalo. Que solamente me imagino que de presentarse una situación como esa, Arsenal se plantearía venderlo. ¿Martinelli está dispuesto a irse a Arabia en un año premundial? No lo sé. ¿Martinelli tiene un perfil como de futbolista que se va a Arabia teniendo 23, 24 años? No lo veo. Ahora, te ponen la plata arriba de la mesa y hay que ver, ¿viste? No, lo mandamos. No, es que yo lo quiero mucho a Martinelli, pero por 85 millones a mi mamá la mando a Arabia, o sea, Sí. en ese sentido. Sí. O sea, si agarro la plata de Martinelli y la pongo arriba de la mesa por Rodrigo y no tengo que poner un peso más entre uno y el otro, no tengo ningún tipo de duda. En mi panorama ideal me encantaría que estén Rodrigo y Martinelli, porque Martinelli me parece un perfil que tenemos en el plantel que es único en ese sentido y que es, como digo, un futbolista que puede marcar la diferencia en las transiciones, que es un detalle que tenemos que pulir y que lo necesitamos, porque después lo sacás a Martinelli y vos tenés que jugar de contra y, viste, es muy diferente la cuestión. Yo, por lo pronto, me lo quedaría. Siguiente apellido, Leandro Trossard. Leandro Trossard, la semana pasada, cambió de agencia de representación. Ah, mira. No es un detalle menor ese. No. Cuando un futbolista generalmente quiere forzar su salida o no está convencido con su agente, él parece que tenía un agente de toda la vida, lo cambió por otro grupo. Y hoy, entre ayer y hoy, salió la posibilidad de Fenerbahce para Trossard. ¿Cuál es el detalle con respecto a Trossard? Trossard es un futbolista suplente en Arsenal. Un suplente de lujo, pero un suplente al fin. Trossard tranquilamente se puede llegar a plantear, teniendo en cuenta que tiene que tiene casi 30 años, está en esa edad y que estamos en año premundial, que venga el Fenerbahce de Mourinho y le diga, te pongo un montón de plata encima de la mesa porque en Turquía se pagan unos sueldos tremendos y te ofrezco ser titular, teniendo en cuenta la hipotética posibilidad de que Bélgica juegue el Mundial y que Trossard llegue al Mundial en un equipo donde tenga continuidad.
Sí. Yo, si me preguntas a mí, entre Trossard y Martinelli no tengo ningún tipo de duda. Prefiero venderlo a Trossard y tener ese dinero como para poder traer a ese, para traer a Rodrigo y para traer a Gyökeres. Y que lleguen esos tres, estaría perfecto. Vamos a ver qué es lo que termina pasando con el club. Con Esos respecto a tres, esto, lo del tema del cambio de representación no me parece un dato menor, teniendo en cuenta no, que estamos en medio de un mercado de fichajes y que puede llegar a ser un indicio en el cual Trossard vaya a salir. A principio de mercado hubo una hipotética negociación donde se decía que se le iba o a extender el contrato o a mejorar el contrato. Eso a día de hoy no tuvimos más novedades. Así sí. que vamos a ver qué es lo que pasa. Yo entiendo que si llega Rodrigo, ese y Gyökeres, que sería un panorama espectacular, alguno de Sí. los delanteros va a tener que salir. Incluso también teniendo en cuenta que está Gabriel Jesús dando vueltas ahí, que no va a aportar en lo inmediato, pero que sigue siendo jugador de Arsenal. Así Total. que veremos qué es lo que pasa. Y por último está el tema de la renovación de Ethan Nwaneri. ¿Qué tema ese, eh? ¿Qué Preocupación con respecto a eso. sí. Preocupación, pero también hay que tener en cuenta y hay que pensar qué fue lo que pasó un año y medio atrás. Un año y medio atrás, cuando Nwaneri tuvo que renovar su contrato porque lo quería el City, el Chelsea, lo querían de todos lados, la También se negociación demoró. se También se... complicó, se extendió por un tema con el representante. La agencia de representación de Nwaneri también maneja a Anthony Gordon, a Mark Gehi, a Hakan Calhanoglu, a Rick James y a Brennan Johnson. O sea, es una agencia de representación que maneja mucho talento dentro de la Premier también y que tiene muchos futbolistas importantes. Y ya hemos tenido el antecedente donde la renovación se complicó. Yo ¿qué creo que va a pasar? Que va a renovar. Va a renovar con un muy buen contrato, probablemente no tan bueno como el de Lewis Kelly, porque yo creo que Miles a día de hoy tiene una posición mucho más ganada con respecto a Nwaneri. Nwaneri es un chico que, bueno, tiene más o menos la misma edad, pero está compitiendo contra Odegaard y Saka, ¿no? En comparación con Lewis Kelly, que a pesar de que Arsenal tenía 700 laterales izquierdos, medio que llegó con el camino allanado porque no había nadie consolidado. Yo creo que Nwaneri va a terminar renovando. Vamos a ver cuál es el rol que le ofrece el equipo. Entiendo que sería un poco hipócrita de su parte estar descontento con el tema del protagonismo que tuvo, porque la temporada pasada termina jugando una cantidad de minutos Hubo bastantes minutos. que claramente él no se lo esperaba y ni ninguno de nosotros nos esperábamos que tenga, y que después calculo que eso también tuvo que ver con que sobre la etapa final de la temporada Arteta decidió darle menos minutos para cuidarlo también. Sí. No nos olvidemos que este tipo de chicos como Miles o como Ethan, que hace 6 meses no eran ni siquiera profesionales, vienen de jugar un fútbol mucho menos exigente a nivel técnico, a nivel futbolístico, a nivel físico. Vos tenés que transformar también tu físico a la hora de enfrentarte a jugadores, o sea, porque no es lo mismo jugar el sub-21 a ir a jugar a cancha de Newcastle y que te marque Dan Burn, o sea, que es un gigante así, que te tira el cuerpo encima, que te va a estar molestándote de atrás. O sea, hay un montón de cuestiones a la hora de evolucionar que por supuesto los chicos todavía necesitan hacer. Yo espero realmente que podamos llegar a cerrar este acuerdo. A mí la verdad me rompe bastante las pelotas este tema de los representantes. Es un mal que lamentablemente vos tenés que afrontar, y con un talento como el de Nwaneri, bueno, yo estoy dispuesto a tener un representante medio hincha pelota con tal de que lo podamos renovar claramente. Sí, sí, sí. A ver, esperemos que se resuelva de la mejor manera, claramente. Yo también creo que Nwaneri va a renovar su contrato un poco. Esperemos que así sea. La realidad es que se cree que juega poco, pero creo que ha cosechado una muy buena cantidad de minutos. Nwaneri, en una temporada en la que hubo urgencias, el plantel estaba corto, pero evidentemente él tuvo oportunidad y me parece que demostró que está a la altura. Como vos decís, Debo también compite con el capitán del equipo y el mejor jugador. Entonces, es difícil ganarse un lugar y tener consistencia, ¿no? en esa competencia tan exigente, pero para su edad, que todavía no tiene 18 años, Nwaneri, la verdad, ha jugado mucha cantidad de minutos. En ese sentido, hay que quedarse tranquilo. Creo que el club le está dando un progreso muy a conciencia, ¿no? De pasos seguros, pasos sólidos. Y bueno, también él tendrá que entender un poco esa situación. Y bueno, ojalá que yo creo que la renovación se va a hacer. Sí que tiene, como decimos, ¿no? Un grupo de agentes que maneja perfiles altos y que quiere, y que sabe que Nwaneri también tiene un potencial gigantesco, entonces, bueno, se aprovechan un poco de esa situación también, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Así que bueno, veremos cómo se termina resolviendo eso. Después, noticias sueltas como para ya cerrar un poco el análisis. Ayer se casó David Raya. Grande. Contento el míster, sabiendo que tiene otro que juega para el equipo de los casados. Mehmet Ali, que era el técnico del equipo sub-21 de Arsenal, se va a Brentford a trabajar con el primer equipo. Brentford dejó ir a Thomas Frank y ahora uno de sus ayudantes toma el cargo, una decisión bastante jugada por parte de Brentford, pero bueno, también habla un poco de querer mantener la continuidad con respecto al proyecto. Y Mehmet Ali, que era técnico del sub-21 de Arsenal, un tipo muy bien considerado en el club, bueno, acepta una oferta de un club profesional de la Premier para ir a trabajar, me parece que tiene mucho sentido. Y después veremos uno de los últimos movimientos que se pueden llegar a dar en la cúpula de Arsenal. James Ellis se transformaría en el nuevo asesor de Berta. James Ellis está trabajando en Arsenal desde 2021, llegó desde Fulham y al parecer le van a dar un rol un poco más preponderante a la hora de manejar el tema del scouting, el tema del mercado de fichajes y todo eso. Con este ascenso de James Ellis se caería la llegada de Matteo Tognosi, que ya lo habíamos mencionado en este programa, que era un scout muy importante que trabajó con Berta. Al parecer el club quiere encontrar una solución interna, al parecer este muchacho James Ellis lo ven preparado, incluso también para reemplazar a Jason Aito, que ya no forma parte del club y que parece que va a trabajar en Newcastle. Mira. Así que bueno, veremos cómo se termina resolviendo esta cuestión. Por lo pronto, como decimos, entre la llegada de Subimendi, que estamos ahí nomás con Gyökeres y que está por arrancar la pretemporada, ya de a poquito nos vamos encontrando con otro panorama con respecto a lo que va a ser la temporada que viene y bueno, tratando de conformar de la manera más rápida y más eficaz lo que va a ser el plantel para que Mikel pueda llegar a tener opciones de sobra a la hora de tener que rotar, a la hora de tener que darle descanso. Lo del tema de Madueke con respecto al descanso de Saka también puede llegar a ser importante. Sabemos que hay muchos futbolistas que están sobreexigidos, lo hemos vivido con el mismo Bukayo, que lo perdimos esta temporada casi 3-4 meses, lo vivimos con Ben White, lo vivimos con Timber, lo vivimos con Saliba, así que hay un aspecto muy importante a la hora de poder incorporar futbolistas que estén listos, que tengan potencial y que le puedan llegar a dar descanso a las figuras porque se nos viene una temporada durísima por delante. Sí, sí, es un mercado también, como decimos, muy activo, no solo en este tipo de refuerzos, sino también, bueno, salida, ¿no?, del entrenador del equipo reserva, va a haber que alguien tomar el puesto, fichajes para el equipo femenino también, se confirma la llegada de Taylor Hintz, jugadora internacional con Jamaica, bueno, se queda Chloe Kelly. El trabajo de Berta comprende muchísimo, bueno, la llegada de Gringo Heinze, ayudante de Mikel Arteta, hemos comentado, hay video en el canal también al respecto. Bueno, empieza a haber noticias de todo tipo, se confirmaron más amistosos, nos comenta Luciano ahí en el chat de Big Up, el Arsenal va a jugar los partidos en Asia, ¿no? El primero es con el Milan, después Newcastle y Tottenham, creo que ese es el orden. Exacto, 23 de julio con sí. Milan, 27 de julio con Newcastle, 31 de julio con Tottenham, Ahí 6 va. de agosto contra Villarreal y 9 de agosto contra el Athletic Bilbao en la Emirates Cup. Perfecto, perfecto. Tenemos bueno, 5 amistosos confirmados con la posibilidad de que haya alguno que otro más. Totalmente, seguramente haya amistosos a puertas cerradas, también como decíamos, ¿no? Ahora empiezan los trabajos, capaz la semana que viene el equipo ya juega un amistoso antes de viajar. Vamos a estar atentos a toda esa información. Dice ahí el amigo Casmic, viene Nico Williams al Emirates de paseo. ¿Cómo plantó Nico Williams al Barcelona? ¿Cómo lo dejó plantado al Barça? Bueno, nada. Aparte, no sé si viste, Rodri, renovación hasta 2035. No, locura. Bueno, un compromiso con claramente el club de su vida. Y lo más importante para el Athletic Club es que le pudieron subir la cláusula. La cláusula pasó de 58 millones a más o menos 100. Terrible. Y bueno, cuando sube la cláusula, sube el sueldo también. Debe estar ganando fortuna. Pero bueno. Imagino que también la presión que ha hecho su hermano para seguir jugando con él debe ser importante. No, seguramente. El tema con el Athletic Bilbao es que es un club único en el mundo que solamente ficha jugadores vascos o que hayan nacido en la región, entonces cada figura que Athletic Bilbao pierde le cuesta el triple
sustituirla, porque no tenés un abanico tan importante para poder reemplazarlo. Solamente tienen esa cuestión de traer gente del País Vasco. Así que bueno, entiendo que a Nico Williams también le tiraron sus raíces y decidió continuar ahí, incluso con la posibilidad por encima de la mesa de ir a Barcelona. También el tema de Barcelona, de que le cuesta anotar a los jugadores, que son un desastre a nivel financiero hace como 10 años, y mucha incertidumbre en ese punto. Pero bueno, él eligió seguir en su casa, así que... Sí, está muy bien asentado ahí. Sí, y continúa en Bilbao. Bueno, tenemos partido, ese es el partido de la Emirates Cup con el Athletic de Bilbao, ¿no? El tradicional torneo que organiza el Arsenal, torneo que en algún momento fue medio cuadrangular con distintos equipos del mundo, hoy es un amistoso, mano a mano. Ha venido Sevilla. Cada gol sumaba un punto. Era extremadamente venguerista la cuestión. Sí, muy venguerista todo. Bueno, con la salida de Wenger se convirtió en algo mucho más, y también con la cantidad de partidos que hay hoy, organizar un cuadrangular amistoso, sobre todo con la temporada tan cerca, ¿no? Porque creo que es el 9 de agosto, al fin de semana siguiente va a empezar ya el campeonato. El 17 de agosto debutamos en Old Trafford. Claro, perfecto. Bueno, ahí estamos, Debo, la verdad hemos comentado un poquito las novedades, la llegada de Zubimendi oficial, que se suma a Kepa, los dos jugadores confirmados, presentados por el Arsenal, y a la espera de ver cuáles son el resto de los refuerzos, ¿no? Gyökeres parece que está muy cerca, hay algunos nombres también dando vueltas. Estamos acá, ¿no? Siempre presentes, y la idea es ir actualizando un poco semana a semana, a no ser que haya una novedad muy importante, ¿no? Y tengamos que recurrir a comentarla antes de la semana que viene. Pero en principio así están las cosas en el Arsenal, así están las cosas en el mercado de fichajes. Si viste este video en YouTube, te comento a vos que estás del otro lado, que podés darnos una mano gigante de una forma muy fácil. Primero, pulgar arriba el video, es un clic nada más, otro clic para suscribirte al canal. Es 2 clics que no te cuestan nada y a nosotros nos cambian la vida, realmente nos van a hacer muy felices. Y si tenés ganas y tenés tiempo, también deja un comentario en el video, porque los leemos a todos y estamos muy atentos a todo lo que comentan, de verdad. Seguimos muy de cerca todo lo que dicen en el canal, siempre con respeto, tratémonos bien. La verdad que este es un espacio muy sano, donde hablamos de fútbol, nos gusta hablar de lo que sucede, no especulamos, no inventamos, no hablamos de probabilidades, si mi abuelo fuera mi abuela, no, eso lo dejamos para otro tipo de creadores de contenido. Acá hablamos de lo que pasa, analizamos posibles escenarios, sí, cosas que nos gustarían o que no, pero hablamos de hechos, y el Arsenal ha cerrado nuevos refuerzos y va a cerrar más. Así que, bueno, Debo, gracias por un lunes más y nos vamos a reencontrar seguramente pronto, para seguir hablando de distintas novedades. Sí, muy atentos a Gyökeres, que probablemente sea el próximo en llegar. La noticia dicen que es inminente el acuerdo. Imagino que los términos con el jugador ya están completamente arreglados porque quiere venir. Así que, bueno, en ese sentido, ahí estaba rechequeando, me deja un poco más tranquilo. Arsenal se va a Singapur el próximo 19, así que tenemos 12 días más como para seguir trayendo jugadores. Importante. Casi 2 semanas completas para seguir trayendo refuerzos. Es bastante 12 días, Sí. Es bastante 12 días. Se pueden cerrar varios acuerdos, en estos días, así que estemos atentos. Sí, estemos atentos. Síganos en todos los perfiles de las redes sociales. Ahí hay más noticias, ahí hay más información. Para los que ven los videos, si les gusta, síganos en las redes, porque ahí tienen también muchas publicaciones y muchas noticias. Así que, nada, agradecido con toda la gente que acompaña este canal, la gente que está en el chat de Big Up. También venite a los streams para hablar directamente con nosotros, para que nos conozcamos. Y bueno, vamos a estar, lógicamente, muy cerca de todo lo que suceda. Nos vemos esta semana, seguro, Debo, así que seguimos ahí metiéndole. Dale, buenísimo. Nos despedimos entonces. Hasta la próxima, hasta el próximo video. Y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao, nos vemos.